En este bloque vamos a hablar de la topología y de las herramientas para llevar a cabo la retopología cuando sea necesario. En primer lugar, tenemos que tener claro que la geometría de un modelo, como el que tenemos seleccionado en pantalla, se basa en el tipo y en la disposición de sus caras, las caras que forman esta malla. ¿Qué tipo de caras tenemos? Tenemos las caras tipo quads, que son aquellas que están formadas, aquellas caras o polígonos formados exclusivamente por 4 vértices, pero también tenemos otro tipo de geometría, como son otro tipo de caras, como son las caras formadas por 3 vértices, los triángulos, que por tanto se habla de tris o triángulos, las mallas, aquellas mallas formadas por caras triangulares, pero también tenemos otro tipo de geometría, que es aquella que está basada en engons, que son aquellas caras, vamos a seleccionar las caras, como por ejemplo esta, o desde el modo visualización por vértices, que como veis contienen 5 o más vértices definiendo esta superficie, definiendo estas caras. Por lo tanto, los tris o triángulos, polígonos o caras de 3 vértices, los quads, polígonos o caras de 4 vértices, y los engons, polígonos o caras de más de 4 vértices, a partir de 5. Bien. ¿Qué ocurre en este tipo de modelos? El modelo OBJ, que es un formato muy común al importar modelos obtenidos previamente en fases de documentación como la fotogrametría y el escáner 3D, como veis aquí, cuando importamos un modelo OBJ tiene una ventaja, y es que tenemos la malla real tal y como se ha documentado, y no solo eso, que se importa también el contenido a nivel de texturas, es decir, importamos, ahora cuando se cargue, el OBJ guarda información tanto de la geometría como de las texturas. En este caso, bueno, pues esta pieza que veis aquí, este pebetero, esta es la textura original. ¿Qué ocurre? Que cuando importamos, como os decía, un modelo OBJ procedente de fotogrametría o de escáner 3D, como veis es una malla triangular. ¿Qué tendremos que hacer para trabajar con la malla triangular? Porque la malla triangular genera problemas en función del tipo de trabajo que vayamos a hacer posteriormente con ese tipo de mallas. Bueno, pues ahí es cuando aplicaremos diferentes herramientas que veremos a continuación para llevar a cabo una retopología de la malla original, de esta malla, que como veis es una malla con muchísima geometría, con mucho nivel de detalle, pero basada únicamente o formada únicamente por caras de 3 vértices. Eso tiene un inconveniente, por ejemplo, a la hora de añadir más geometría, por ejemplo, en el caso de que quisiéramos subdividir con diferentes herramientas, como por ejemplo el Loop Cut and Slide. Si quisiéramos hacer un Loop Cut, aunque yo he activado la herramienta, con el cursor busco donde cortar, pero es imposible. Una herramienta como la de Loop Cut and Slide, es decir, generar, por ejemplo, un loop que corte y que añada más geometría, es imposible llevar a cabo ese tipo de subdivisión, ese tipo de cortes. Pues más que lo estoy dando, es imposible generar cortes sobre una cara triangular. Esto, por ejemplo, no ocurre si tenemos un modelo como el que veis en pantalla aquí, que está formado exclusivamente por quads, es decir, caras de 4 vértices, donde si yo quisiera con control R añadir más geometría, puedo hacerlo sin ningún problema, deslice el cursor por donde lo deslice, en cualquier parte de esta geometría, tanto a nivel vertical como a nivel horizontal. Y como veis, este loop o bucle de color magenta, que es el que se va a generar si yo lo confirmo con el botón izquierdo del ratón, abarca toda la geometría. ¿Por qué? Porque toda esta geometría está correctamente dibujada. Se habla de buena topología, aquella en la que toda la malla del objeto está formada por quads, y además quads, como veis aquí, colocados de una manera ordenada. En este caso, para que nos entendamos, quads correctamente colocados en sentido vertical, formando estas columnas, y en sentido horizontal, formando estas filas. Por tanto, si además quisiéramos añadir no solo un loop cut para añadir más geometría, sino un modificador como el que veis en pantalla, el Subdivision Surface, se puede hacer sin ningún problema. Sin embargo, ¿qué ocurre si metemos caras triangulares, por ejemplo, con la herramienta de cuchillo? Si yo empiezo a colocar, por ejemplo, de una manera un poco aleatoria, empiezo a subdividir la geometría de esta manera, esto es lo que ocurre. Esta es la diferencia de tener un modificador de Subdivision Surface, por ejemplo, para subdividir, redondear la geometría cuando tenemos quads, y esto es lo que ocurre cuando tenemos caras, en este caso, de tres vértices. Empiezan a ocurrir, y aquí lo veis,
si queréis añadimos un poco más de geometría, empiezan un poco más de subdivisión o incluso un poco menos para que lo veáis mejor, empiezan a ocurrir resultados que en principio no son los previsibles porque no, reflejan una buena geometría, una buena topología, sino que tenemos ciertas irregularidades. Esto mismo también ocurre si, por ejemplo, trabajamos con con ENGOS. Aquí la mayor parte de esta geometría está resuelta con quads, con lo cual, de nuevo, si quisiera meter un loop cut podría hacerlo, no por abajo que no hay caras, pero si yo, por ejemplo, quisiera meter un loop cut transversal, por ejemplo aquí, como veis en pantalla, se puede hacer sin ningún problema. El problema es, sobre todo se genera cuando llegamos a zonas curvas, como la que veis aquí, donde para poder definir esta parte curva, lógicamente necesitamos muchas más caras, pero si estas caras las trasladamos a la parte vertical de este objeto, aquí tendríamos muchísimos quads. Entonces se ha optado por simplificar un poco esta geometría, de manera que lo que tenemos aquí seleccionado, como veis, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 vértices, tenemos más de 4 vértices, por lo tanto esto es un n-gon. De manera que si yo quisiera añadir a continuación geometría vertical, por ejemplo, subdividir la geometría con un control R, con un loop cut, no puedo, por más que yo me coloco encima de esta cara, no consigo subdividirla con loop cut, porque esta herramienta no funciona porque no es un quad. Si yo quisiera subdividirla, tendría que hacer uso de otras herramientas, como por ejemplo de nuevo el cuchillo, para empezar a establecer cortes y poder organizar la geometría de manera que pudiera recuperar los quads. Por lo tanto, tenemos tres tipos de caras que nos van a condicionar el tipo de topología, es decir, la geometría que conforma nuestro modelo. O bien los n-gons, más de 4 vértices, o bien los quads, formados por 4 vértices, o bien los modelos importados de modelos OBJ importados de fotogrametría o de escáner 3D, o incluso cuando pasamos a fase de esculpido digital, donde aplicamos o activamos el DIN topo lo que hace es crear o convertir nuestra malla original en una malla triangular. ¿Para qué? Pues como podéis ver aquí, para poder añadir mucho más nivel de detalle. Por lo tanto, cuando tenemos modelos a los que hemos aplicado el DIN topo en la fase esculpido digital o modelos importados de la fotogrametría o del escáner 3D, lo que vamos a tener son modelos triangulares.